cámaras fotográficas pueden ser costosas, sobre todo cuando nos pica por primera vez el interés por adentrarnos en la fotografía. Factores como el presupuesto, obviamente, y el conocimiento o el convencimiento pueden hacernos mirar en dirección del mercado de las cámaras usadas o de segunda mano, como se le conoce en algunos lugares. Así empecé yo, no solo con una cámara de segunda, sino con una cámara de tercera, pero con la ventaja de que tenía el panorama completo o la información total de la cámara que estaba a punto de comprar. No todos tenemos la misma suerte, así es que en el video de hoy los voy a dejar con algunos consejos importantes para comprar equipo de segunda mano o equipo usado y minimizar la posibilidad de que seas timado. Bienvenidos. El primer consejo es obviamente que hagas la tarea. Investiga en línea información importante sobre el modelo del equipo que estás a punto de comprar. Por ejemplo, cuántos años tiene en el mercado, si hay algún reporte de fallas importantes del fabricante, la experiencia colectiva de otros usuarios con ese mismo equipo y sobre todo si todavía tienes cobertura de servicio por parte del fabricante. Es importante que sepas que los fabricantes tienen una fecha en la que van a dejar de ofrecer servicio en sus talleres de servicio autorizados y también otra fecha en la que van a dejar de fabricar repuestos para reparar un modelo de cámara en particular. Seguramente no vas a querer comprar una cámara que está a 1 o 2 meses de salir de servicio por parte del fabricante, sobre todo si es tu primera cámara. Yo he comprado muchas cámaras vintage e incluso lentes vintage que ya no están en servicio por parte del fabricante, pero tengo pleno conocimiento y plena conciencia de que así es. Así es que en el caso de que algo les pase, tengo que llevarlo a un taller de servicio que repare con las partes o los repuestos que tengan a mano. Pero tampoco son mis equipos principales, son equipos que utilizo para un look and feel distinto o solo para diversión. El segundo consejo es que no te dé pena hacer las preguntas correctas. Total, es tu dinero el que estás a punto de invertir. Pregunta cosas como ¿cuándo y dónde compraste esa cámara? Si todavía tienes copia de la factura original aun cuando esté fuera de garantía, o si todavía conservas la caja original y el manual de la cámara. Estas preguntas te van a permitir saber si la cámara es de segunda mano realmente o no es de tercera o de cuarta, lo que complicaría un poco la venta. Pero también es importante que preguntes el historial de servicio de la cámara. Ya sabes que una cámara bien cuidada debe pasar por procesos de mantenimiento periódicos. Así es que los talleres de servicio autorizados en tu ciudad seguramente tienen un histórico de cuántas veces ha ido esa cámara a mantenimiento. Y todavía más cuando ingresó a mantenimiento por un daño mediano o un daño grave, que es importante que también lo tengas en cuenta. Si el vendedor te dice que afirmativamente le hizo mantenimiento a la cámara, seguramente tiene un documento en donde está la cantidad de disparos de la cámara, entre otros errores que han sido escaneados por el taller de servicio autorizado. Tengo un video sobre la importancia del contador de disparos de tu cámara que te recomiendo y que voy a dejarlo en la descripción y por acá arriba. El tercer consejo es tómate el trabajo de revisar físicamente la cámara. No hay nada mejor que tener la cámara en tus manos y verificar que esté en buenas condiciones o en las condiciones apropiadas de acuerdo al precio de la cámara. Mira datos importantes como por ejemplo la condición de los tornillos de la cámara, sobre todo en el área de la montura. Si los tornillos muestran rayas graves o han perdido sus estrías, significa que la cámara fue desarmada previamente. Y si el vendedor no te dijo eso, es el primer signo de que te está mintiendo. También revisa que todos los botones funcionen apropiadamente. Presiona el botón de disparo, cambia el dial de modos, presiona los botones de atrás, revisa el menú, aun cuando no sepas para qué es el botón. Puedes preguntar perfectamente cuál es la función del botón y por qué cuando lo presionas no se está activando en pantalla. Seguramente el vendedor, si es una función en particular, sabrá explicarte. Revisa que el lector de tarjetas de la cámara funcione perfectamente. Mejor todavía si puedes llevar tu propia tarjeta CF, SD o CIFAS en caso de que sea una cámara moderna. Haz pruebas de disparar fotos o grabar videos y verifica que esté grabándolo todo perfectamente en la tarjeta.
Otro dato importante es que revises que todos los puertos de entrada y salida de la cámara funcionen apropiadamente. No hay nada peor que cambiar tu cámara por una cámara nueva solo porque no tiene, por ejemplo, entrada de micrófonos, para luego detectar que el puerto de entrada de micrófonos de tu cámara recién comprada de segunda mano tampoco funciona. Así es que tómate un tiempo y verifica que todas las cosas funcionen antes de comprarla. También, si puedes, quita el lente. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda y verifica que tanto los espejos, en el caso de que sea una DSLR, o el sensor directamente, en el caso de que sea una mirrorless, no muestren signos de desgaste, rayas, manchas y sobre todo hongos. En el caso de que veas hongos en el sensor o en los espejos de la cámara, evita de una vez la compra. Si es solo polvo, no hay ningún problema. Es algo que seguramente con un mantenimiento periódico puedas limpiar. Quiero hacer un alto y recomendarte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, que actives la campanita para que te avise cuando publique nuevos videos y que me sigas en redes. Van a aparecer en este momento en pantalla. Recuerda, también puedes dejarme tus comentarios abajo para saber qué piensas de este video y los otros del canal. Ahora, si al poner el lente u objetivo de vuelta en la cámara ves que se mueve o al encenderla muestra un error de comunicación, es probable que haya una falla con la cámara. Todos los fabricantes tienen la forma de garantizarte mediante un anuncio en pantalla que la comunicación entre el objetivo, los contactos del objetivo y los contactos del cuerpo de la cámara están funcionando perfectamente. Algunas veces es solo limpieza, otras veces puede ser un fallo tanto en los contactos de la cámara como en los contactos del lente. Así que es importante que también revises eso. Si los cauchos en los grips o el agarre, los cauchos hules o rubbers, como sea que le llamen, se ven despegados o no se ven perfectamente alineados con el marco, es probable que la cámara también haya sido desarmada. Algunos de los tornillos importantes para desarmar la cámara están debajo de estos cauchos. Así es que un técnico con poco talento probablemente haya intentado desarmar y rearmar la cámara. Este es un dato también importante que tengas en mente. Otra cosa, saca la batería, utiliza una linterna o flashlight y mira internamente si no hay signos de corrosión en los contactos de la batería. Esto significaría que la cámara estuvo expuesta al agua y a menos que sea una GoPro no vas a querer comprarla. Revisa la pantalla LCD, verifica que no haya rayas importantes, que no haya golpes, que no haya decoloración y que sobre todo no haya viñetado en las afueras de la pantalla. Y algo que puede sonar obvio pero que no lo es dispara la cámara. Si estás comprando una cámara para hacer fotografía, mete la tarjeta y dispara algunas fotos. Luego ponla en modo video y graba algunos videos también. Si estás comprando en línea, entonces pide suficientes fotografías y videos para documentar estas cosas que te estoy recomendando hoy. Recuerda que estás comprando un equipo importante y con el que pretendes quedarte un tiempo. Así es que lo menos que necesitas son dolores de cabeza en tu compra de una cámara usada o de segunda mano. El siguiente consejo es que en la medida de lo posible compres en sitios de renombre de tu ciudad y de preferencia revisa antes los equipos refurbished o reacondicionados por parte del fabricante. Algunas veces son mejor negocio comprar un equipo reacondicionado que tiene la garantía del fabricante y que además ha pasado por mantenimientos correctos o incluso ha sido reparado por algún daño menor una vez sacado de la caja, que comprar una cámara de segunda muy utilizada que probablemente esté expuesta a muchos problemas. Verifica las otras publicaciones del vendedor si lo estás comprando en línea. También es bueno saber que la persona que te está vendiendo la cámara tiene alguna experiencia con cámaras previamente. No es lo mismo comprarle a un vendedor de bisutería o de ropa o de zapatos que comprarle a un fotógrafo que está reemplazando sus equipos por equipos del siguiente nivel. Otra cosa súper importante, evita comprar equipos robados si eso es lo que estás sospechando. No solo porque existe una probabilidad muy alta de que lo pierdas en caso de que exista una denuncia previa por parte del dueño anterior o incluso de las autoridades, sino también porque es de muy mala onda. Solo basta empatizar un poquito. Y si puedes, antes de hacer la compra,
reúnete con el vendedor en un sitio público donde hay acceso a muchas personas. A mí en lo particular me gusta mucho cuando vendo o compro equipo hacerlo cerca de un banco, porque las cámaras externas del banco tienden a grabarlo todo. Es difícil después conseguir el pietaje del banco, pero es menos probable de que te timen o te roben en una situación como esa. Y cuando la compra es muy significativa, estás comprando muchos equipos, estás comprando cuerpos, lentes, flashes, etc., es mejor que cites al vendedor en el taller de servicio autorizado y que hagas que revisen rápidamente el equipo antes de la compra. Seguramente esto tenga un costo y probablemente salga de tu bolsillo, o es algo que puedas negociar con el vendedor. Pero no hay nada mejor que, aunque un equipo esté físicamente entero, internamente puede que tenga errores o logs que avisen al taller de servicio de posibles fallas. Así es que es mejor descartar este tipo de cosas. En conclusión, comprar un equipo usado de segunda puede ahorrarte mucho dinero, pero también puede darte muchísimos dolores de cabeza y sobre todo echar a perder esa experiencia que queremos crear con la fotografía si estás empezando o si estás dando el salto a equipos con mejores características. Así es que es importante tomar este tipo de precauciones para evitar salir timado en el intento. Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que le has dedicado. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que le des like al video si te pareció bien. Activa la campanita para que te avise cuando publico nuevos videos y recuerda seguirme en redes, están apareciendo en pantalla. También recuerda dejarme tus comentarios abajo, son sumamente importantes para mí, y de momento nos vemos en el próximo video.